resucitó. Él resucitó y vive por siempre. Él reina, por siempre reina. Mi Cristo reina. Aleluya, aleluya. Él reina, por siempre reina. Mi Cristo reina. Aleluya, aleluya. Él reina por siempre, por siempre. Mi Cristo reina. Aleluya, aleluya. Resucitó, resucitó. La tumba vacía ahora está. Resucitó, se levantó, se levantó. Con gloria y poder, el vivo está. Resucitó, con gloria y poder, el vivo está. Resucitó, con gloria y poder, el vivo está. Resucitó. Aleluya. ¿Hay alguien contento de estar aquí en la casa de Dios? Adoramos a un Dios que vive por siempre y para siempre. La tumba está vacía, Él ha resucitado. Él resucitó. Él resucitó. Él resucitó. Él resucitó. Él resucitó. Él resucitó. Cántalo fuerte. Él resucitó. 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 La tumba vacía ahora está. Resucitó y se levantó. Se levantó. Con gloria y poder, el vivo está. Resucitó. Con gloria y poder, el vivo está. Resucitó. Con gloria y poder, el vivo está. Resucitó. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a aquel que resucitó y se sentó a la diestra. Yo creo que lo puedes hacer mucho más fuerte para Jesucristo. Vamos, querido, vamos. Todo lo que respira. Aleluya. Amén. Os doy la bienvenida en esta tarde para nosotros cristianos tan importante. Hoy quiero junto con vosotros leer, aprender, refrescar, traer a la memoria lo que podemos leer en Mateo 26, 17, en Marcos 14, 12, Lucas 22, 7, Juan 13, 21 y primera carta de Corintios 11. ¿Qué es? Es aquel momento donde dice Jesucristo con gran
he deseado estar con vosotros a celebrar esta Pascua. ¿Por qué nosotros cristianos celebramos la Pascua? ¿Qué significa esto, la Pascua? ¿De dónde viene? ¿Cómo se celebra? ¿Por qué lo hacemos nosotros? Todos vosotros sabéis que Dios el Padre se reveló a un pueblo. Primero a un hombre, Abraham, a su familia, Isaac, Jacob, a su descendencia, a los 12 patriarcas, hijos de Jacob. Y que el Señor se reveló primero al pueblo judío. Y que a través del pueblo judío, la Biblia también le llama, atención, le llama Israel, le llama los hebreos, le llama los hijos de Abraham. Y a través del pueblo judío, Dios el Padre, a través de Moisés, dio los 10 mandamientos. Son los 10 mandamientos lo más perfecto que existe en la tierra. Dice en Salmo 19, versículo 4 adelante, dice, porque la ley de Jehová es perfecta. Tremendo, ¿que sí? Versículo 17 dice, la ley de Jehová es perfecta. Ok. El Señor se reveló a un pueblo judío, al pueblo judío. Él dice, yo me revelé a vosotros, no porque sois muy santos, no porque sois mejores que los otros, dice, eso ni de hablar, sino por la soberanía de Dios el Padre. La razón era esta, que para venir a esta tierra, tienes que venir a través de un ser humano. O pregunta, ¿alguien de vosotros apareció por ahí y dijo, aquí estoy? ¿A que no? A esta tierra solo entramos por nacimiento. Y para que el Hijo de Dios pudiera venir a esta tierra, Él tenía que venir por nacimiento. Lo dice en Salmo 40, pero también lo dice en Hebreos capítulo 10, a partir del versículo 5, dice, holocaustos y ofrendas tú no quieres, me has preparado un cuerpo, dice, me has preparado un cuerpo para que yo venga a través de ese cuerpo y haga tu voluntad. Dios el Padre eligió al pueblo judío para darle primero los 10 mandamientos y a través de los judíos revelar su naturaleza al pueblo de los judíos, pero no solo a ellos, sino a todo el planeta. Él eligió los judíos para revelar su naturaleza y para prepararle a su Hijo la venida. Porque el verbo se iba a hacer carne, dice Juan capítulo 1, versículo 14. Para hacerse carne, para nacer en esta tierra, en el vientre de una mujer, tiene que haber un milagro. No sé cómo explicarlo en español, no lo voy a explicar en español porque cuando el hombre y la mujer, dale que te pego, ¿cómo se llama? Cuando todos se van de la fiesta de la boda, ellos no se quedan a limpiar los platos, ellos limpian otras cosas. Y en ese acto, en el vientre de la mamá, de la mujer, hay un milagro. Y ahí hay una fundación, hay como un fundir. Y eso es lo que pasó en aquella mujer llamado en hebreo Miriam, que nosotros le llamamos María. Que en esa mujer sobrenaturalmente el Espíritu Santo implantó la palabra, el verbo, la palabra en ella, y el verbo se hizo carne. Era completamente hombre y era completamente Dios a la misma vez. Dios el Padre se reveló a ese pueblo y una de las razones era, como dije, porque iba a venir su Hijo Jesucristo, un día en un pozo, en Juan capítulo 4, le dijo a una mujer, ella preguntó, ¿cómo se adora? Ella dijo, Señor, ¿se tiene que adorar en esta montaña o como dicen los judíos, en Sión? Y Jesucristo dijo, ni allí ni aquí, porque Dios el Padre busca verdaderos adoradores. Y en esa conversación dice el Señor, porque la salvación viene a través de los
judíos. Él no dice los judíos son la salvación. Él dijo porque la salvación viene a través de los judíos. ¿Por qué? Porque su hijo, atención, nació como judío, fue educado, fue formado bajo la cultura, la religión, el primer pacto, fue circuncidado, nació, creció, hablaba, leía la Biblia en hebreo, hablaba en arameo. Él se manifestó, el Hijo de Dios, como judío. Cuando murió en la cruz, había un letrero sobre la cruz en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín, que decía: Jesucristo, Rey de los judíos. Él nació como rey, porque cuando él nació, los magos que vinieron, ¿a quién buscaron? A un rey. No buscaron a un profeta, no buscaron a un sacerdote, que lo era Jesucristo también. Ellos buscaron a un rey. Y cuando Herodes oyó que un rey había nacido, Herodes tuvo miedo, porque Herodes no nació como rey. Él era un rey político. Él sabía, ¿cómo se llama en español? Con un chanchullo. Vosotros sabéis lo que es la política, ¿o no? Tú me das, yo te doy, tú me quedas, yo me quedo, tú te das. Ok. Pero él sabía, si un rey nace, este es el verdadero rey. Por eso Herodes tuvo tanto temor de ese pueblo, Belén, a 8 kilómetros de Jerusalén, porque en ese pueblo había nacido alguien que le llamaban el rey. Y reyes no se votan como en una votación democrática. Reyes nacen, no se votan. Como rey naces. Y Jesucristo nació como rey, descendiente de un llamado David. Él es también llamado el Hijo de David. El Hijo de David, 7 veces aparece el Hijo de David, Jesucristo. Ok. Cuando Jesucristo viene a la tierra, Él vivió la vida perfecta como judío, mejor dicho, bajo la ley, mejor dicho, bajo los 10 mandamientos, porque Dios el Padre dijo: si alguien consigue vivir bajo esos 10 mandamientos perfectos, si alguien lo consigue, puedo darle la vuelta a la tortilla. ¿Está bien dicho eso en español? Si alguien consigue vivir perfectamente de su nacimiento hasta su muerte, a través de esa persona, primero, yo exaltaré a esa persona, le daré el nombre que está sobre todos los nombres, le daré todo el poder en el cielo y en la tierra. Pero el problema era que nadie pudo vivir perfectamente. Todos han pecado. El otro día estaba yo en una mesa, estaba contando de mi vida y me dice uno: usted fue un gran pecador. Y digo: ¿tú, desgraciado, tú también? Un pastor me dice a mí que yo era pecador. Y digo: mira tú, mira quién habla. No me pongas esa cara de María Teresa de Calcuta. Aquí todos han pecado. Todos han pecado, pero han sido justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Dale un fuerte aplauso a aquel que te justificó gratuitamente por su gracia. Pero Dios el Padre dijo: pero si alguien de su nacimiento hasta su muerte lo consigue, no pecar con sus palabras, con sus pensamientos, con sus ojos, con sus sentimientos, si lo consigue alguien vivir sin pecado, a esa persona le daré todo el poder. Como no encontró a nadie, dice Ezequiel 22, versículo 30, dice: yo busqué a uno, pero no lo encontré. Como el Señor no encontró a nadie, dijo: vale, si no encuentro a nadie, yo tomo la iniciativa. Y tienes que imaginártelo en el cielo como una conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Padre como diciendo: hijo, alguien de nosotros tiene que bajar para abajo, tiene que convertirse en hombre, vivir como hombre, sufrir como hombre, nacer como hombre, morir como hombre, pero vivir como Dios.
¿quién de nosotros baja? Y Jesucristo, yo me lo imagino que dijo, papá, yo bajo. Pero el padre le dijo, hijo, si tú bajas, quiero decirte una cosa. No puedes bajar solo como Dios. Porque si tú solo bajas como Dios, Satanás, estoy pensando en una palabra en andaluz ahora, pero me estoy reteniendo, luego la pronuncio, hijo del diablo, pero tenía otra palabra en la mente de verdad. Satanás dirá, tú vienes como Dios, eso no vale. Yo le gané a un hombre, y si alguien me quiere ganar, que sea un hombre. Y el padre dijo, hijo, si bajas abajo a la tierra, tienes que nacer como hombre, vas a ser tentado como hombre, vas a ser perseguido como hombre, vas a sufrir como hombre, vas a ser rechazado como hombre y vas a morir como hombre. Y Jesucristo dijo, papá, yo lo hago. Y el Espíritu Santo dijo, yo te ayudo. Y Jesucristo viene a la tierra, nace como bebé, y para mí es una cosa impresionante, porque ahora como somos abuelos, no, perdona, yo estoy casado con una abuela. Mi esposa es abuela 2 veces. Y yo soy el hombre que está casado con una doble abuela. Y cuando veo al bebé, pienso, Señor, mira lo débil que era Jesucristo de bebé, lo dependiente que era, completamente hombre. Yo creo que Satanás en su arrogancia perdió su oportunidad, como diciendo, este me va a ser peligroso a mí, yo guapetón del barrio, el jefe de la noche, y viene este bebé. La arrogancia siempre te hace ciego. Y él crece, a los 12 años dice, no sabéis que tengo que estar en los negocios de mi padre, y todos los demonios dicen, ¿what? ¿Qué negocio? Este habla de otra forma, porque los niños con 12 años hablan de PlayStation, hablan de fútbol, hablan de otra cosa, y este niño habla de los negocios de su padre, pero si es el hijo del carpintero, o a lo mejor el carpintero no es su hijo, es su papá. Buena pregunta, que sí. Jesucristo vive perfectamente y cumple todos los mandamientos. Hay 623 mandamientos, hay 600, sí, más o menos, 623 mandamientos. La mitad de esos mandamientos solo para los sacerdotes, los otros mandamientos es para el pueblo, y de esa la mitad, y luego la mitad, al fin y al cabo nos quedamos con 10. ¿De acuerdo? Y aunque tuvieras un mandamiento no lo consigues, porque el Señor a Adán solo le dio un mandamiento, dijo, no comas de esto, ¿y qué hizo? ¡Un mandamiento! ¡Uno! No podemos cumplir ni... ¡Ah! Cuando lo coja en el cielo, y es fácil de encontrar a Adán en el cielo, es el único que cuando va a la playa no tiene ombligo. Y también su esposa, Eva, es fácilmente de comprender, ver que no tiene ombligo. Jesucristo vive perfectamente y llega a una última cosa. Él tiene que cumplir todo el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 12, había un mandamiento que dice esto: vaya a celebrar una fiesta, porque ahora, tras 430 años de cautividad, va a pasar una cosa. Esta noche vaya a salir de Egipto, pero antes que salís de Egipto, 10 días antes, dice Dios el Padre, cogéis un cordero, os quedáis 10 días con él. Cuando yo diga, vais a ese cordero, lo vais a sacrificar. Con su sangre vais a pintar los dinteles de las puertas, el marco, y todo vaya a comer de ese cordero. Y dice Éxodo 12, tenéis que poneros la ropa, el cinto, la vara en la mano y de pie, y que nadie duerma en esa noche. ¿Sabes que nadie jamás cumplió eso? Muchas veces, mira queridos, os voy a contar una cosa, muchas veces nosotros vivimos en una ilusión. Ay, los judíos celebraban
la Santa Cena, el Pesaj y eso. Oíme una cosa. Abrid conmigo, por favor, 2 de Crónicas 35, versículo 18. 2 de Crónicas 35, 18. Mirad aquí. Primer rey de Israel fue Saúl. Segundo David. Tercer Salomón. Detrás de Salomón el reino fue dividido en Israel en el norte y Judea en el sur. Pero el rey de que está hablando aquí se llama Josías o Josías. ¿Sabéis cuántos reyes antes de Josías habían reinado en Judá? ¿Queréis oírlo? 18. Y dice la Biblia que ninguno de los 18 reyes celebró la Pascua. Nosotros algunas veces pensamos, los judíos celebran, olvídate, ellos son como nosotros. En todo Israel hay 8% de judíos ortodoxos. 8%. Son de esos que llevan el gorro, los pelos aquí que parecen 2 arañas que están colgando al lado. ¿Lo habéis visto? Yo he estado muchas veces en Jerusalén, lo he visto. Mira, 400 años no se celebró la Pascua. Lo dice aquí. 400 años no se celebró la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? En aquella noche, cuando Dios el Padre le dice a Moisés, Moisés, dile a todas las familias en Israel que cada familia tenga un cordero. Ese cordero hay que sacrificarlo, coger su sangre, marcar los tinteles, porque va a venir el ángel de la muerte. The Dead Angel. Así se llamaba nuestro grupo rockero en Alemania, aleluya. No sé, yo era profético, bueno, del otro lado, era... Es increíble el nombre que teníamos, era diabólico, pero bueno. Y el ángel de la muerte iba a venir esa noche. Y toda familia que no tenía la marca del cordero, del animal, iba a morir. Esa noche tienen que celebrarlo de pie, con la vara, el cinturón, las sandalias puestas, todo, porque esa noche iban a salir rápido. Y esa es la palabra, Pesaj. Pesaj en hebreo significa, mirar, o dar un salto o pasar rápido, o estar así y de repente levantarse rápido e irse. Eso en hebreo se llama Pesaj, rápido. De ahí viene la palabra Pascua. Jesucristo vive su vida perfecta, llega a esa noche que nadie sabía que era la última noche. Señor, ¿dónde quieres que celebremos el Pesaj judío? Como los judíos. Y dice Jesucristo, id a la ciudad. Cuando entréis vais a ver un hombre con un cántaro. Un hombre con un cántaro, era un milagro. Porque normalmente el que iba por el agua era la mujer o los niños. Pero si un hombre iba por el agua, era por un culto. Y había un grupo religioso que se llamaban los essenos. Y los essenos eran unos radicales talibanes que no te imaginas. Me explico. Ninguna mujer podía tocar un vaso, el hombre no lo usaba. Ninguna mujer podía tocar el agua, el hombre no lo usaba. Y los esenios se bautizaban todos los días. Todos los días pensaban que ellos con el agua se purificaban del pecado del mundo. Y Jesucristo dice, si ves a un hombre con un cántaro, síguele. Y a donde él vaya, va detrás. Y era el monte de Sión, a donde hoy está el aposento alto. O lo que dicen que es aposento alto. Jesucristo viene y cuando llega todo está forrado, no sé cómo dice en español, con colchones. Bien cómodo. Jesucristo celebra en el Pesaj, empiezan a comer y de repente dice Mateo capítulo 26, uno de vosotros esta noche me va a entregar. Y dice la Biblia, Mateo capítulo 26, que de los 12 apóstoles, 11 dijeron, soy yo Señor, soy yo Señor, soy yo Señor, soy yo Señor, soy yo Señor. Y cuando llega a Judas dice, soy yo maestro. El único que le llamó maestro en ese momento fue Judas. Los otros le llamaron Señor. ¿Sabes qué? Tú puedes cambiar de maestros y de profesores, pero no de Señor.
Algunos hoy siguen acá, hoy es como hoy en internet, yo le sigo a este, tú no sigues a nadie, come on. Tú le sigues a las palabras, a la obra y a la gracia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo lo otro, tú le sigues, vamos a ser honestos, tú le sigues por unos cuantos meses más, días más, a lo mejor semanas, y ya te aburre. Ya, al principio, y ya, luego, ¿es verdad, sí o no? Ya. Y pone, seguidores 200,000, no te siguen ni tu sombra. Mira, y Jesucristo dice, están comiendo y dice, uno de vosotros me va a entregar. 11 dicen, Señor, soy yo, Señor. Y el único que dice, soy yo, Maestro, es Judas. Jesucristo celebra la Pascua y Pedro era como nosotros, porque había uno acostado al pecho de Jesucristo. ¿Habéis visto la imagen que os he enviado? Ha sido bonita, ¿eh? Y dice, Pedro dice, ¿quién es? Y Juan dice, ¿qué? ¿Quién es? Y Juan dice, ¿para qué? Para que le corte el cuello. ¿Quién es? Porque Pedro llevaba 2 espadas. Y me pregunto una pregunta, Pedro, ¿cómo puedes llevar tus 2 espadas 3 años y medio escondidas? Hay lo que algunos de vosotros esconden. No son las espadas, son otra cosa. Mira, entonces ese que estaba al pecho, que era Juan, se da la vuelta y dice, Señor, ¿quién es? Y dice, aquel a quien yo mojo el pan sin levadura en las matas amargas. Gente amarga le gusta lo amargo. Gente chisme le encanta el chisme. ¿A qué sí? Te voy a decir una cosa, normalmente no te lo puedo decir, pero a ti te lo puedo decir. ¿Conoces tú eso? Di conmigo, bienvenido al club de los chismosos. Y el otro dice, no me lo cuentes, pero ya que empiezas, sigue. ¿Es verdad, sí o no? Habla de mí, está hablando de mí, come on. ¿A que sí? Siempre nos gusta subir el chisme de otro, no el tuyo. Y dice, Señor, ¿quién es? Dice, Juan, voy a mojar este pan en estas matas amargas y se lo voy a entregar a alguien, pero sin levantarme. Jesucristo no se levantó de la cena, se dio la vuelta, dijo, Judas, y dice, sí, toma, haz lo que tengas que hacer, hazlo rápido. Y Judas, como llevaba la caja, pero el tipo era un ladrón, no todos soportan llevar dinero. No todos. Judas era como el cómico ese Gil, creo que se llama Gil. Esto para mí, esto para ti, Gil. Gila, ¿lo conocéis, Gila? Esto para mí, esto para ti, no, esto también para mí, no, esto también para mí, bueno, esto para ti, no, dámelo para mí. Y dice, lo que tengas que hacer, hazlo rápido. Judas se levanta de la mesa y todos pensaban, porque lleva la caja, que va a llevar algo a los pobres. Y él se levanta y sale. Cuando sale, dicen 3 textos, pero voy a primera carta de Corintios, capítulo 11, dice el apóstol Pablo, ¿estáis conmigo? Que detrás de la cena tomó la copa. Después de haber cenado, ¿quién en ese momento ya no estaba? Judas. Otra vez, ¿estáis conmigo? Si la cena, la Pascua judía era
el cordero, las matas, el pan. Hasta aquí llegó. Cuando Jesucristo le da el pan, se acabó la cena judía. Se cumplió todo el Antiguo Testamento. Cuando Judas sale, Jesucristo, detrás de la cena, cuando Él no está presente, dice: esta copa es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Seguro no era de oro, porque conociendo a Judas la hubiera robado. Era de madera o de barro. ¿Sabéis que en aquella noche dos iban a negar a Jesucristo? Dos. Uno era Judas y el otro era Pedro. Uno comió el pan y el otro el pan y la copa. ¿Quién fue restaurado? El de la copa, porque en la copa, queridos hermanos cristianos, vamos a ser muy claro. Atención. La única señal visible que tú tienes un pacto con Jesucristo es tomando la Santa Cena. Si tú rechazas la Santa Cena porque te crees que no eres digno, y además, ¿desde cuándo tú tienes el derecho de decir yo soy digno o no? Si tú rechazas la Santa Cena, estás rechazando la única señal visible que tú tienes un pacto con Jesucristo. La Santa Cena es a todo el mundo espiritual, es visiblemente la única cosa, no tu cruz aquí, no tu Biblia. ¿Queréis ver una Biblia llena de heridas de Satanás? ¿La queréis ver? La he traído. Conozco a alguien que ha leído esta Biblia casi 50 años y mira cómo está. Desde Génesis hasta Apocalipsis ha leído esta Biblia 50 años casi. Y yo cuando vi la primera vez esta Biblia dije: Dios Padre, estas son las heridas del diablo. Mira qué Biblia. El diablo no teme a una Biblia nueva, sino a una Biblia que empieza así. ¿Habéis visto? La razón por que me encantó, porque me vinieron las lágrimas, era esta. Porque dije: Señor, hay otro loco como yo. Yo he desgastado la Biblia, pero con mucho respeto nunca le escribí tanto. Pero si yo lo hubiera escrito, a lo mejor incluso más. Pero yo leí la Biblia tanto que 3 veces he tenido que forrarlo de cuero nuevo, pero la Biblia es la misma. Me lavo las manos para que mi grasa de los dedos no se quede en las hojas. Me limpio los dedos así antes de abrirlo, pero aún eso, las manchas están. Dios Padre, no me digas que el tipo que ha leído esta Biblia no conoce Biblia. Tremendo, ¿a que sí? Qué fuerte, ¿a que sí? El hermano que me prestó la Biblia le he dicho: véndemela para que la tenga. Dice: solo cuando yo muera. Digo: vale, eso ningún problema. Eso lo hablamos para que... Fito, que sea un accidente. Porque yo quiero esta Biblia. Porque yo quiero esta Biblia. Esta Biblia tiene miles de horas de estar con su corazón sobre esta Biblia. No me digas que no es una Biblia impresionante. No me digas que no es impresionante. Es impresionante, ¿sí o no? Ha escrito y sobrescrito las notas. Tremendo, ¿a que sí? Luego, si queréis verla, por favor, solo verla, Os conozco, soy muy religioso. Ah, mira, sostén. Gracias. ¿Queréis ver una cosa, lo que es leer la Biblia?
Por eso existen muy pocas Biblias. ¿Lo podéis ver ahí atrás? Por eso existen muy pocas Biblias antiguas, porque el que lee la Biblia la lee. Y esto es leer la Biblia. La mía la tengo con, ¿cómo se llama eso? Cinta pegada. Mira esta. Tremendo que sí. Cuando uno lee la Biblia así, no tiene que tener miedo del diablo. Yo creo que el diablo teme a la persona, le teme el que lee la Biblia así. ¿A que sí? Tremendo. Y Jesucristo, en esa noche dos le iban a negar. Uno tomó el pan del Antiguo Testamento. ¿Habéis dado cuenta una cosa? Que yo lo sé, si vosotros habéis leído la Biblia tantas veces como vosotros todos habéis leído que en Éxodo habla del cordero, del pan y de las matas, pero de ninguna copa. La copa es la copa del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento empezó cuando Judas salió. Dijo Jesucristo, se acabó el rollo, como dice mi nieto. Y dice Jesucristo, vamos a empezar de nuevo. ¿Sabes cuándo empezó todo de nuevo? Con la copa. Él hizo el pacto porque sabía que iba a resucitar entre los muertos. Pedro tomó la copa, Judas no. Judas le rechazó y nunca encontró el camino para el arrepentimiento. Pero os voy a decir una cosa, ¿estáis conmigo? Cuando Jesucristo resucita, dice primera carta de Corintios, que vino personalmente a Pedro. Porque Pedro 3 días estaba pensando, ay Señor, si yo podía, cuánto me gustaría decirle al Señor, Señor, perdóname que lo hice, cuánto me gustaría. Y seguro él estaba diciendo, Señor, ay Señor, cuánto me gustaría decirte, perdóname. Y de repente oye detrás suya, Kefas. ¿Qué me querías decir? Señor, cuéntame. Señor, ¿eres tú? Sí, cuéntame, ¿qué me querías decir? Señor, me da tanta pena. Cabezón, te lo dije. El gallo no canta. Y Pedro decía, maldito gallo, como lo cojan le voy a arrancar la cabeza. Porque nosotros siempre le damos la culpa al gallo. ¿Sí o no? A los otros. Y Jesucristo dice, mira, cuando tú tienes un pacto con Jesucristo, mira, este falló y nunca se levantó. Este falló y se levantó de nuevo. Porque el que tiene un pacto con el Señor, 7 veces al día cae el justo, pero se levanta de nuevo. Por eso los judíos celebran la Pascua. Y nosotros también, pero la nuestra. Y otra cosa, en aquella noche los judíos solo tenían un cordero. Nosotros tenemos 2. Uno se estaba comiendo y el otro estaba vivo. Este cordero era un animal, este cordero era un hombre. Ese cordero era de hombre para hombre, este cordero era de Dios para el hombre. He aquí, dice Juan capítulo 1, el cordero de Dios que lleva todos los pecados. ¿Qué significa eso? Atención. Tenlo. ¿Me ayudas, por favor? A ver, alguien. Vladimir, ven. Vladimir, ponte por favor así. En el suelo. Ponte así. Ahí. Para que todo lo vea. ¿Estás conmigo? Levanta el pantalón. Échate. A todos los carnales, empiezo de nuevo. ¿Queréis oírlo? No, Vladi, por favor, ven aquí arriba, porque si no, no te ven. Ponte por favor aquí. ¿Estáis conmigo? Por favor, no te pierdas esto. Échate, que te voy a echar la chaqueta, vamos. El Señor cubrió nuestros pecados.
Cuando un judío llegaba al templo, Josué, ven rápido, por favor. Y le traía, ponte aquí por favor, Josué. Cuando un judío compraba un cordero y lo llevaba al sacerdote, el judío con sus 2 manos le ponía las manos al cordero y le transmitía su pecado, simbólicamente. Y el pobre animal, que es un animal, que no había hecho nada, que no sabe ni comprender lo que es pecado, el judío le daba todo su pecado. Pero este cordero solo podía morir por una familia, por una vida. ¿Y qué pasa con los otros? Pero Dios envió un cordero a la tierra. Isaías 53. Y Él llevó todo nuestro pecado. Segunda carta de Corintios capítulo 5 versículo 21. El que no conoció pecado. Pastor, ¿cuándo yo le puse el pecado a Jesucristo? No lo hiciste tú. Fue el Padre que cogió el pecado del pasado, el pecado del presente y el pecado del futuro. Lo cogió. Y cuando su hijo iba desnudo a la cruz, a todos le daba vergüenza por su desnudez. A él no, porque él nunca sintió la vergüenza del pecado. Era como Adán antes del pecado. No se tenía que esconder porque no había vergüenza. Pero cuando le puso el Padre en la cruz, ahora por favor, Vladi, levántate. Cuando pon así, de cruz. Cuando estuvo en la cruz, el Padre cogió los pecados de Josué, los pecados míos, los pecados tuyos, y lo tapó con todos los pecados. Lo tapó. Y la enfermedad también, cogió la enfermedad y se la echó sobre el Hijo. Cáncer, toda clase de enfermedad sobre el inocente. Ese cordero era inocente, pero este mucho más. Porque este nunca podía haber pecado, pero él sí podía haber pecado, pero nunca pecó. Y 6 horas estuvo allí colgado, llevando todo nuestro castigo. Y a las 6 horas el Padre de repente hace porque dice el profeta Nahum capítulo 1 que él no puede ver el pecado. El Padre hizo así. Y el Hijo dice: Eloí, Eloí, lema sabachthani. Mi Dios, ¿por qué me has dejado? Hijo, no puedo. Llevas algo que no conozco. El que castigó a Jesucristo no fueron los judíos ni los romanos, fue el Padre. El Padre tomó el pecado y lo puso sobre el Hijo. El Padre castigó a Jesucristo para que nunca te tenga que castigar a ti. Él murió para que tú vivas. Él fue separado para que tú estés acercado. El Padre lo hizo. El Padre. No tú, no yo, no los romanos. Los judíos han matado a Jesucristo. ¡Imbécil!
Lee la Biblia. Fue el Padre, cogió el pecado y lo transmitió al Hijo. Y el Hijo allí recibe todo el pecado. Y a las 6 horas dice Juan capítulo 19 a 30. El padre, lleno de rabia, viendo a su hijo sufrir por lo que nunca hizo. Toda la ira de Dios estaba sobre él. Tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, que no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y de repente se inclina en sus pies una última vez para respirar. Y el diablo estaba allí, desgraciado. Estaba allí hablando a través de los sumos sacerdotes. A otros has salvado, sálvate a ti mismo. Baja de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué te dejas sufrir tanto? Y él allí, el hombre que anda sobre las aguas, el hombre que resucita muertos, el hombre que sana, en cualquier momento podía haber bajado de la cruz, pero no lo hizo, porque en ese momento pasó tu cara por sus ojos. Y el Señor sabía, si yo bajo de la cruz, ellos todos nunca serán salvados. Y a las 6 horas, de repente dice una palabra que dejó el diablo asustarse. Dijo, lo traduzco al español, ¿de acuerdo? No consumado. Todo está pagado. Los demonios, ¿what? ¿Qué? Él pagó por todas tus deudas, maldades, perversidades. Si ese aplauso es para Dios, dalo como un hombre y no como un panfleto. ¡Fuerte! Todos. Dale un aplauso al Señor, el que te salvó de los pecados. Lo bajan de la cruz, lo meten a una tumba cerca de un hombre llamado José de Arimatea. ¿Cuándo fue Jesucristo crucificado? Probablemente el jueves o el miércoles, porque Mateo dice, Él estará 3 días y 3 noches. A lo mejor fue un jueves, a lo mejor fue un viernes, no lo sabemos. Pero sí sabemos cuándo resucitó. ¿A que sí? No sabemos muy bien cuándo nació, pero sí cuándo resucitó. ¿A que sí? Y, gracias Vladi. Y 3 días, las mujeres, los hombres atemorizados,
Pero la que más atemorizada estaba, ¿sabéis quién era? María Magdalena. Porque ella tenía 7 demonios. Y Jesucristo dijo un día que si un demonio sale, antes o después va a tocarle a la puerta de nuevo, y si encuentra la casa barrida y adornada, trae a otros 7. Y María, como era de un negocio de número, hizo una cuenta y dijo: un momento, si Jesucristo cuando vivía me libró de 7 demonios, Él dijo que esos demonios regresan. Y si ahora regresa, ¿quién me va a ayudar? ¿Pedro? ¿Juan? ¿O otro santo? Ningún santo. El único que te puede librar es aquel que dijo: si el Hijo os hace libre, verdaderamente estaréis libres. Y ella compró 100, no sé cómo se dice en español, traducido 40 litros de bálsamo, o cómo se llama, de especies, para ungir el cuerpo de Jesucristo, para conservar algo del... Y el rey va a la tumba, pero lo que ella no vio, que momentos antes los guardias, de repente apareció un ángel de 3 metros de altura. Yo me lo imagino grande, no como de estos ángeles que están colgando en el árbol navideño, gordos, panzucos. ¿Habéis visto esos ángeles pequeños que parecen, cómo se llama el abichorro ese gordo? ¿Cómo se llama? Abejorro. ¿Habéis visto el abejorro? Así, los angelitos estos, que si pones 2 ángeles aquí te dobla todo el árbol para allá, así, gordito. No, I believe in big angels. Yo creo en ángeles grandes, de 3 metros, que le parecen a Bruce Willis, Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger y Pastor Juan Cano. Mira. ¿Ah, que sí? Y el ángel viene y hace la piedra. Los soldados, que son hombres de guerra, cuando vieron se quedaron asustados. Y de repente alguien sale de la tumba, pero no desnudo, con ropa blanca, el inocente, con el mismo cuerpo. ¿Sabéis que en el cielo, el único cuerpo que estuvo en la tierra, solo hay un cuerpo que está en el cielo? Tú y yo, cuando vayamos al cielo, vamos a recibir todos un cuerpo nuevo. Por eso no es necesario la silicona. Y tampoco en el cielo todos vamos a tener un cuerpazo. Los hombres van a parecer como Arnold Schwarzenegger en el 76. Y las mujeres, piénsalo tú como tú quieras. Yo estoy... ¿De acuerdo? Y mira, y Jesucristo resucita. Viene María, viene la otra María. Ahí parecían que todos se llamaban María. ¿A que sí? María esta, ¿vale? Y viene y le ven andar, dicen, pensaban que era el jardinero. El papá de Jesucristo era jardinero. No. El papá, el verdadero papá de Jesucristo, era jardinero. ¿Dónde? En Génesis. El papá era jardinero. Dios el Padre era jardinero. Algunos...
Si el padre era jardinero, ¿con qué confundieron al hijo? Con el jardinero. Y dijeron, ¿sabes a dónde está mi Señor? Y dice él, María, ¿quién de vosotros reconoce la voz de otro? Pues de mucha gente está hablando, pero alguien, tu mamá, cuando tu mamá te decía María del Carmen, a que sabía que venía a regañazo. ¿Sí o no? Que cuando tu mamá te decía tu nombre completo, la chancla venía volando. ¿Es verdad, sí o no? ¿Cómo te llamas completamente? Cuando tu mamá, cuando todo estaba bien, dice Camila, pero cuando algo estaba mal, María Camila. ¿Es verdad, sí o no? ¿Quieres? ¿A que sí? Antes que venía la flecha de tu madre, la chancla voladora, el dron perfecto, que siempre ese dron siempre te tocaba, aunque estuviera detrás de la puerta, hacía el dron, pum. Y dice María, y ella le va a tocar, dame una botella de agua, le va a tocar. Y ella dice, no me toques todavía. Vale, tranquila. Dice, ella le va a tocar los pies, dice Jesucristo, no me toques todavía, porque tengo que subir a Dios, el Padre. ¿Para qué subió? Hay gente que dice que Jesucristo le dio su sangre al diablo para comprarnos. ¡No! Una gota de la sangre de Jesucristo destruye al diablo completamente. Porque la sangre de Jesucristo es la sangre perfecta. Y Jesucristo cogió toda su sangre. Yo creo que fue el Espíritu Santo. Que cuando los soldados latigaron a Jesucristo, puso la copa para coger la sangre. Cuando le metieron la corona, la copa para coger toda la sangre. Cuando le metieron los clavos, el Espíritu Santo cogió la copa y llenó la copa. Y llenó la copa. María, no me toques. Dame un momento solo. Un momento. Quédate, no te muevas. No te muevas. Todavía no me toques. Porque tengo que subir algo al cielo y no puede haber ni un granito de polvo en mi ropa. Ni una huella humana me puede tocar. Todavía no. Ahora. Y Jesucristo cogió su sangre y convirtió su sangre en un camino. Y alguien quiere venir por aquí, que alguien venga por aquí, dice, no, ese no es el camino. O alguien quiere venir por ahí, otra religión, Mahoma, no, ese no es el camino. Buda, perfecto, Buda, no, ese no es el camino. Es que soy bueno hoy, tengo una clase hoy que doy miedo. Qué bueno. Ese no es el camino. Otro que venga por otra religión. No, otra religión, ven. Por religión humana. No, ese no es el camino. No. Y de repente viene uno mucho más pecador que ellos, pero viene por el correcto camino. Y ahora oye, ¿queréis oírlo? Si viniste por el camino de mi hijo, parece que tú también eres mi hijo. Si viniste... ¿Ah, que sí? Es la sangre de Jesucristo. Es la sangre de Jesucristo.
Es la sangre de Jesucristo. Si la sangre de un cordero pudo proteger a una familia en Egipto por el amor de Dios, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo te protege de los demonios, de la maldición, del pecado? Di conmigo, preciosa sangre. Pero muchos de nosotros, cristianos, religiosos, legalistas, todavía actúan como si no existiera la sangre de Jesucristo. Si la sangre de un cordero, de un animal, pudo proteger una familia, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios? Tú y yo no estamos solo bajo la gracia, tú y yo estamos bajo la sangre. Y el que habita el abrigo del Altísimo es lavado por la sangre. Por eso, oídme todos, hay gente que viene de otra iglesia, de otras denominaciones, de otras etnias, denominaciones aquí a la iglesia, y me dicen: no puedo tomar con usted la Santa Cena porque usted no es de mi iglesia, y mis pastores me han prohibido venir aquí y tomar con usted la Santa Cena. Solo hay dos posibilidades: o tu pastor es un diablo o soy yo. Pero yo soy muy guapo para ser un diablo. Yo sé que yo no soy un diablo. Todos los cristianos, católicos, evangélicos, bautistas, adventistas, ortodoxos, anglicanos, dime otra denominación, pentecostales, bautistas, la iglesia de los hermanos, todos estamos bajo la misma sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sí o no? La religión divide, la gracia une. Por eso es importante: pastor, pues yo no estoy en esta iglesia, tú vas a tomar la Santa Cena. Pastor, yo no estoy, tú vas a tomar la Santa Cena. Pastor, pero yo solo tengo 10 años, tú vas a tomar la Santa Cena. Todos toman la Santa Cena. Porque para tomar la Santa Cena solo es una cosa necesaria. Y es esto: saber que tú necesitas a Jesucristo como tu Salvador. Eso es todo. Pastor, pero yo he pecado. ¿Y quién no ha pecado de vosotros hoy? Vamos, ¿quién no ha pecado? Me dice una hermana en Alemania, pastor, yo desde 12 años no he pecado. ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Porque todos nosotros, querida, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Chloe. ¡Ah! Está en la Biblia. La casa de la Chloe. Sí, está en la Biblia. ¿Quién sabe que está en la Biblia? Levanta la mano, está en la Biblia. La casa de la Chloe. Todos, Chloe, mira, todos nosotros, Dios el Padre nos ama. Pero nosotros, por lo que hemos hecho y hacemos, nos separamos de Él. Pero Él, porque nos ama tanto, Él no nos rechaza, no. Él viene a buscarnos. Y cuando Él nos encuentra, ponte de pie. Te encuentra como el buen pastor y te lleva a tu lugar. ¿Sabes por qué, Chloe? Porque Él te ama, Chloe. ¿Cómo? No te escuchaba. Gracias. Porque Él te ama. Él te aprecia. Y todos vamos a tomar la Santa Cena. ¿A que sí? ¿Todos vamos a tomar qué? ¿Quién?
porque todas las necesitamos. Amén. Y los que nos están oyendo por la radio, viendo por la televisión, aquí desde la Iglesia Pasión por Cristo, les deseamos de todo corazón que la gracia y el amor de Dios le guarde, le bendiga. Y el domingo vamos a tener unos cultos de resurrección a las 9, a las 12 y a las 6 de la tarde. Que el Señor bendiga a todos y nos despedimos con fuerte aplauso. Dame un momento, por favor, un momento. No, darle un fuerte aplauso al Señor de todo corazón.